Muy bien, espero por ahí me escuchan. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Me comentan si no me están escuchando. Y déjame, voy a proyectarles. Según yo recuerdo, lo último que vimos fue hipótesis, ¿cierto? Sí, doctor, hipótesis. Ok, vamos a revisar entonces lo que corresponde a diseño de investigación. Ok, pues vamos a empezar. Me voy a compartirles pantalla y vamos a revisar entonces lo que corresponde al diseño. Bueno, pues vamos a revisar entonces lo que corresponde al diseño de investigación. Y el diseño de investigación es el plan o la estrategia desarrollada para obtener la información que se requiere en una investigación. Es decir, es la forma en la que nosotros nos vamos a acercar al fenómeno con el propósito, pues, de resolver esa hipótesis de investigación, esa pregunta de investigación. Hay diferentes tipos de diseño de investigación. Ustedes ya los conocen de manera general. Los diseños de investigación se dividen en no experimentales y en experimentales. De manera clásica, los no experimentales se dividen en transversales y longitudinales, y los experimentales en preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Lo que Doctor, no vamos- se ve su pantalla. ¿No se cambió la pantalla? O sea, se queda en diseño metodológico. Ok. Ahí están viendo ya otra diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, ya. doctor. Ok, entonces les decía que entonces los diseños de investigación se dividen en no experimentales y experimentales, y estos a su vez pues tienen sus clasificaciones que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, en la investigación experimental, entonces ahí ya lo hemos platicado en clases anteriores. La investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, ¿verdad? Solamente se observan los fenómenos en su ambiente natural para después hacer el análisis. Se recolectan datos, pero a partir de la observación. Y en la investigación experimental, aquí específicamente, se van a manipular de manera intencionada una o más variables independientes, a las que llamamos causas, para analizar las consecuencias de la manipulación sobre las variables dependientes o efectos. Entonces, solamente la investigación experimental es donde yo puedo establecer causas y efectos. En la investigación no experimental, como les comentaba, pues no se manipulan variables, sino solamente se observa el fenómeno y se registran datos. Aquí estamos, vamos a revisar en primera instancia lo que sería un experimento o el diseño experimental. El diseño experimental debe reunir los siguientes requisitos, que es la manipulación intencional de una o más variables. Se debe medir el efecto que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente, y debe haber control o validez interna de la situación experimental, que vamos a revisar ahorita a qué se refiere. La validez interna es el grado que se tiene de confianza sobre los datos, es decir, de que los datos son confiables o de que los datos son reales o verdaderos. Eso se llama validez interna, es el grado de confianza sobre la calidad, ¿verdad? O de la calidad o de la veracidad de nuestros resultados. Es decir, nosotros confiamos en que los resultados son válidos. Entonces, para lograr validez interna, se tiene que tener control del experimento. El control de un experimento es lo que va a hacer que se logre validez interna de un proyecto experimental. Y el control se obtiene mediante varios grupos de comparación, dos como mínimo. Por eso les decía que siempre cuando hay un experimento hay por definición un grupo de comparación. Y el otro es la equivalencia de los grupos, que es asignación al azar y o emparejamiento. Ahorita vamos a revisar a qué se refiere. Entonces, como les comentaba,
esos son los tres requisitos de un experimento puro. Manipulación de las variables, medir el efecto de la variable dependiente y el control o validez interna. Y el control o validez interna se logra a través de varios grupos de comparación y equivalencia de los grupos que se logra con asignación al azar y emparejamiento. Aquí están algunas características de los tres tipos de diseño experimental. Serán los preexperimentos, los experimentos puros y los cuasi-experimentos. Los preexperimentos son diseños de un solo grupo, por ahí de ahí el nombre de preexperimento. Hay un grado de control mínimo porque nos hace falta un grupo. Entonces, si se fijan, no reúne todos los tres requisitos de un experimento verdadero, que sería el grupo de comparación. Aquí no hay grupo de comparación. No cuentan con grupo control y son útiles como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Estos son característicamente cuando, por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes donde por cuestiones éticas no puedo tener un grupo control, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es medir el efecto antes y después de dar un tratamiento. Un ejemplo clásico es el cáncer, ¿no? Yo tengo un grupo de pacientes con cáncer a los cuales voy a administrar una droga o un fármaco, pero no puedo tener un grupo sin administrar el fármaco. ¿Por qué? Cuestiones éticas, no puedo dejar a una paciente sin tratamiento. Entonces, por ejemplo, tengo un grupo al cual yo le doy un tratamiento antes y después, ¿no? Y ya de esa manera, pues yo observo el efecto. Lo importante es que recuerden que en el experimento, pues no hay un grupo control. Tenemos los cuasi experimentos. En los cuasi experimentos no se cumple la tercera regla de los experimentos puros o verdaderos, que es la asignación aleatoria o el emparejamiento. Entonces, los grupos están formados antes del experimento. También se llama experimentos de grupos intactos. Es decir, yo sí tengo grupo de comparación, pero yo no hago una modificación, es decir, yo no hago asignación al azar de los sujetos a los grupos. Por ejemplo, un ejemplo de un cuasi experimento con grupos intactos es cuando, por ejemplo, yo tengo mm, en una escuela secundaria, por ejemplo, yo tengo a los alumnos de primer grado, segundo grado y tercer grado, y lo que yo hago es a los de primer grado del grupo A los comparo contra el grupo B en aprovechamiento, por ejemplo. Hago una intervención y comparo eso. Entonces, ahí yo ya tengo los grupos formados, no tengo asignación al azar y entonces sería un cuasi experimento. Y el experimento puro, pues como les comentaba, pues es el que cumple con todos los tres requisitos, que es la manipulación de la variable, la medición del efecto y al mismo tiempo se logra la validez interna a través de grupo de comparación y equivalencia de los grupos. Entonces un experimento no tiene grupo de comparación y un cuasi experimento no tiene asignación aleatoria. En relación a los no experimentales, la clasificación principal es en transversales y longitudinales. Los no experimentales transversales son investigaciones que recopilan datos en un momento único. A eso hace referencia el transversal. Y los longitudinales son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de cambios, sus causas y sus efectos. Entonces, los transversales es una sola medición en un solo punto y los longitudinales son múltiples mediciones del fenómeno. No significa que para que sea transversal todos los datos deban de tomarse en un solo día o en un solo momento, pero se refiere a que todos los sujetos solamente tienen una sola medición. Por ejemplo, si yo quiero determinar la prevalencia de diabetes mellitus en un determinado lugar, lo que yo hago es, por ejemplo, en San Ángel, supongamos, y a determinar el número de diabéticos en San Ángel, pues lo que van a hacer es revisar los expedientes para poder registrar a todos aquellos que tengan diabetes mellitus o la condición que ustedes quieran contar en relación a la frecuencia. Entonces no van a terminar de revisar todos los expedientes en un solo día, sino que a lo mejor van a revisar el 30% un día, el 30% el siguiente, etcétera. Entonces, no por eso deja de ser transversal, porque solamente están haciendo un conteo. Es decir, solamente están midiendo el efecto en los sujetos incluidos solamente en una ocasión. Sin embargo, en los longitudinales hay múltiples análisis. Por ejemplo, en los estudios de corte, que son estudios de seguimiento, pues tienen a los pacientes, les hacen la cirugía utilizando un lente novedoso, un lente intraocular novedoso, y lo que hacen es vigilar la refracción a través del tiempo. Entonces, ustedes deciden estar vigilando la refracción cada mes y al mismo tiempo deciden vigilar la agudeza visual cada mes.
Entonces, eso se llama longitudinal porque van a estar haciendo una revisión cada mes. Entonces, aquí importante es que recordemos que los no experimentales son sin manipulación de variables y que los transversales son una sola medición y los longitudinales implican múltiples mediciones a través del tiempo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí queda claro ahí? Sí, doctor. Doctor. Sí, Ok. doctor. Vamos a continuar entonces con la clasificación. Entonces, esa es la clasificación general, ¿verdad? De una manera muy general de los estudios experimentales y no experimentales. Entonces, a nosotros en realidad nos interesa más la clasificación de los estudios de forma clínico-epidemiológica. En medicina, como los estudios son tan particulares o tienen características tan particulares, reciben nombres especiales. Esos nombres especiales básicamente lo que hacen es resumir las características de un determinado estudio. Ustedes ya han escuchado que los estudios pueden ser de corte, de casos y controles, por ejemplo, o estudios transversales epidemiológicos, estudios ecológicos, etcétera. Cada uno de estos nombres lo que engloba son características particulares del estudio. Y es por eso que como son tan específicos del área, que se reciben esos nombres en especial. Pero no por eso dejan de ser observacionales o no experimentales y experimentales. ¿Sí? Por ejemplo, un ensayo clínico sigue siendo un experimento, pero se llama ensayo clínico porque utilizamos pacientes como sujetos de estudio o utilizamos seres humanos. Y de ahí le llaman, por eso el llamarle ensayo clínico. Es como es una forma específica de un experimento o de llamarle a un experimento en el área médica. Entonces, pero básicamente se trata de un experimento puro, un ensayo clínico. Bien, entonces los estudios clínico-epidemiológicos no experimentales suelen llamárseles también descriptivos en el área médica. Y ejemplos de ellos son los estudios ecológicos de prevalencia, casos y controles, estudios de corte o de seguimiento. Y los estudios experimentales clínico-epidemiológicos son los ensayos clínicos, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios de intervención. Y ahorita vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, los estudios clínico-epidemiológicos, en este caso, les voy a cambiar aquí para que no se vayan a confundir. Ok, déjenme compartir pantalla de nuevo. Y ahorita les voy a compartir esto y quiero que les quede, que no quede duda. Aquí tenemos los estudios entonces clínicos, hablamos de los no experimentales, como los estudios ecológicos, prevalencia, casos y controles cortes, los experimentales como ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayo comunitario, etcétera. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, doctor. Ok, y entonces aquí estamos viendo los estudios clínico-epidemiológicos no experimentales o también llamados observacionales. Estos pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos pueden ser llevados en poblaciones o en individuos. Los descriptivos de poblaciones son los estudios ecológicos y los descriptivos en individuos son los reportes de caso, las series de caso y los estudios de prevalencia. Los estudios analíticos observacionales son estudios de casos y controles o estudios de cortes. De intervención, ensayos clínicos, ensayos de campo y ensayos comunitarios. Algo que es muy importante aquí, o lo que quiero darles a entender con esta imagen, es que los estudios también pueden ser descritos o clasificados como descriptivos o analíticos, ¿sí? ¿Qué significa que sean descriptivos? Que solo describen las características de la población y los analíticos realizan comparaciones. Por eso el ensayo clínico es también por definición analítico, porque va a ser una comparación entre el grupo control y el grupo de estudio, o en el grupo del estudio antes y después de un tratamiento. No sé si me estoy siendo claro.
Este es otro tipo de clasificación de los estudios, descriptivos y analíticos. Descriptivos cuando yo solamente describo, y hay estudios que son no experimentales que pueden ser analíticos, como los estudios de casos y controles, donde yo tengo dos grupos, uno de comparación, y estudios de cortes, donde yo también cuento con los grupos, uno me sirve como grupo de comparación. ¿Sí queda claro esa parte? O sea que cuando yo digo analítico, hago referencia a una comparación. Sí, doctor. Ok, entonces así sería la clasificación. Descriptivos y analíticos. Descriptivos, que no hay comparaciones de grupos. Analíticos, que comparación. Aquí están los sinónimos de los estudios clínico-epidemiológicos. Si se fijan, ustedes pueden encontrar los estudios experimentales también con estos nombres, como ensayo clínico, ensayo de campo, ensayo comunitario de intervención. Estos son los nombres en inglés. Los estudios de observación también pueden llevar el nombre de estudio, por ejemplo, los de cortes, también se les llaman estudios prospectivos, estudio de seguimiento, estudio concurrente, de incidencia longitudinal. Todo esto es lo mismo, todos son estudios de corte. El estudio de corte histórico también se llama estudio prospectivo no concurrente. Y el estudio de casos y controles también se llaman retrospectivos, de comparación de casos, historia de casos, etcétera, ¿no? Y los estudios transversales también reciben el nombre de estudios de prevalencia, estudios de morbilidad o encuestas de salud. Todos estos son nombres que llevan los estudios que ustedes van a realizar. Entonces, ustedes ya empiezan a adivinar qué es lo que van a hacer en su siguiente etapa del proyecto. Ya ahorita tienen su título, en teoría ya tienen sus objetivos, su planteamiento del problema. Entonces, ahorita ya tienen una guía del marco teórico. Ahora lo que tienen que hacer es definir el diseño. Por ejemplo, voy a hacer yo un ensayo clínico, voy a hacer un estudio prospectivo, voy a hacer un estudio de casos y controles. Ustedes tienen que definir ahora qué tipo de estudio es el que se acomoda para poder responder la pregunta de investigación. Y de esto se trata el día de hoy, para poder definir cuál es el estudio que voy a utilizar. Ya ustedes más o menos tienen idea, solamente hay que ponerle la etiqueta o el nombre adecuado de acuerdo al tipo de estudio que van a hacer. Entonces, vamos a empezar con los estudios clínico-epidemiológicos descriptivos, que son los que vamos a ver, ya empezar a revisar uno por uno para que empiecen a identificar sus características. Entonces, los estudios clínico-epidemiológicos descriptivos describen la frecuencia y características más importantes de un problema de salud y proporcionan datos útiles para los administradores sanitarios, así como para epidemiólogos y clínicos. Un ejemplo de estos es los observacionales, que son estudios ecológicos, las series de casos y los estudios de prevalencia, y los estudios analíticos, que ustedes recuerden que analítico significa comparación de grupos, que serán estudios de casos y controles, y los estudios de cortes o de seguimiento. Entonces, los estudios clínico-epidemiológicos pueden ser descriptivos, o analíticos, ¿se acuerdan? Y entre los descriptivos, que son puramente descriptivos, se les llaman observacionales. Y estos son los estudios ecológicos, series de casos y estudios de prevalencia. Y los analíticos, estudios de casos y control, estudios de corte o de seguimiento. Si ustedes recuerdan, vimos una clasificación de los no experimentales que los clasificábamos como longitudinales y transversales. Longitudinales si tienen múltiples mediciones a través del tiempo y transversales una sola medición. También los estudios no experimentales los puedo dividir en observacional y analítico. Observacional sí solamente va a describir el fenómeno y analítico sí no va a intervenir, es decir, no van a manipular la variable, pero va a comparar grupos. Un ejemplo de un estudio descriptivo y analítico sería un casos y controles. ¿Qué es lo que hago en un casos y controles? Pues tengo una población con una enfermedad y la comparo con una población similar pero sin enfermedad. Por ejemplo, yo tengo un grupo de pacientes con glaucoma y los comparo con otros pacientes de la misma edad, sexo, características epidemiológicas como y clínico-epidemiológicas, como puede ser la región donde viven, de la misma etnia, que tenga la misma frecuencia de enfermedades, etcétera. Pero la única diferencia entre los dos es que uno tiene glaucoma y el otro no. Entonces yo busco en su historial para tratar de buscar cuáles son los factores de riesgo asociados al glaucoma. Entonces ahí lo que estoy haciendo no estoy interviniendo, lo único que estoy haciendo es seleccionando los sujetos para identificar los grupos y a partir de esos grupos hago comparaciones en sus historias médicas. Eso sería un caso y controles. Entonces, y si se fijan, pues no hay manipulación de variables, pero sí hay comparación entre grupos con el propósito de identificar, en este caso, factores de riesgo.
Entonces, ese es un analítico. Y un estudio observacional o descriptivo puro, por ejemplo, el estudio de la prevalencia de diabetes mellitus en la clínica, la prevalencia de ojo seco, la prevalencia, ¿por qué? Porque ahí no estoy comparando, lo único que quiero es describir un determinado número. La prevalencia de patologías oftálmicas en centros oftalmológicos en Ángel. Solamente tomo los expedientes veo las bases de datos, hago un registro de cuáles son los diagnósticos y ya de esa manera tengo una idea de las patologías más frecuentes. Hay no comparaciones entre grupos, lo único que estoy haciendo es describiendo, en este caso, este fenómeno que sería el motivo de consulta o el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, esos son los estudios de tipo observacional, no hago comparaciones. Bien, entonces vamos a revisar de los descriptivos observacionales, vamos a ver el primero de ellos, que serían los estudios ecológicos, y vamos a ver series de casos y estudios de prevalencia para después pasar a los analíticos. Entonces, en los estudios ecológicos tenemos que estos estudios utilizan datos de agregados poblacionales, describen la enfermedad de la población en relación a variables de interés, que son datos demográficos. Constituyen un primer intento de la determinación de la relación entre una enfermedad y una exposición determinada. Un ejemplo de un estudio ecológico es, por ejemplo, cuando se relaciona el consumo de vegetales verdes con cáncer de colon, por ejemplo. Y se ha visto, y a partir de un estudio ecológico, se observó que las dietas con alto consumo de vegetales verdes y fibra, pues se asocia con menos cáncer de colon. Entonces, es una asociación ecológica porque solamente fue a partir de la observación de datos poblacionales. O, por ejemplo, que en Japón se observaron que ahí hay un gran consumo de nitritos y nitratos y entonces eso se asoció con mayor cáncer de estómago. Entonces, es una primera aproximación, todavía no hay una explicación, pero es una primera aproximación simplemente por asociando dos variables. Las ventajas es que son de rápida ejecución y son económicos porque se utilizan datos que ya fueron estudiados por otro tipo de encuestas, por ejemplo, encuestas nacionales de salud o encuestas sociodemográficas, pues ya nos dan esos datos y lo que hago yo nada más es asociar uno con otro. Son económicos porque, como comentábamos, pues utilizan datos ya reportados. Las limitaciones es cuando determinan si existe una asociación real, ¿verdad?, entre exposición y una enfermedad a nivel individual. Y se puede caer en la falacia ecológica. Supongamos, por ejemplo, que en Japón no solamente el consumo de nitratos y nitritos es excesivo, sino también el uso de zapato tenis. Entonces, se podrían decir que el uso de del zapato tenis se asocia con cáncer de estómago. O sea, no tiene una relación lógica, ¿verdad? No tiene una relación lógica, no tiene una interacción, ¿verdad? Pero ustedes pueden simplemente por cuestión de análisis decir que también el tipo de calzado que se utiliza se asocia también con cáncer de estómago. O sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, eso se llama falacia ecológica y pueden llegar a caerse en esas falacias ecológicas cuando se hacen asociaciones que pudieran ser factibles, pero que no son reales. Entonces, esa es, digamos, su principal limitación. Y no hay capacidad para controlar variables confusores. El otro tipo de estudio descriptivo, que sería observacional, serían las series de caso. Estos describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. Llevan a cabo vigilancia epidemiológica. Las ventajas son útiles para formular hipótesis. Las limitaciones no violan la presencia de una asociación estadística, debido a que solamente tengo uno o muy pocos casos y hay ausencia de grupo control. Estos los conocen muy bien porque ustedes pues han revisado seguramente muchos casos, ¿verdad? Casos clínicos y series de casos, donde solamente se describe la experiencia con una nueva técnica, se describe la experiencia de efectos adversos a través de la administración de un medicamento. Por eso se dice que se hace vigilancia epidemiológica, porque reportamos regularmente cosas anormales o cosas poco frecuentes o poco comunes que ocurren tras la administración de un medicamento o la realización de una técnica quirúrgica o la exposición a un determinado factor. Y bien, tenemos los estudios transversales o de prevalencia, que también es un estudio descriptivo observacional, es decir, no hay comparación de grupos. Y en estos estudios transversales estudian simultáneamente la exposición a una enfermedad de una población bien definida en un momento determinado. Los estudios transversales se utilizan fundamentalmente para conocer prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo. Y al realizar el estudio se deben limitar claramente la población de referencia, la definición de caso y las escalas de medida a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a decir, voy a utilizar, voy a ver la frecuencia de diabetes mellitus en, en San Ángel, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es definir exactamente cómo es diabetes mellitus. Entonces yo digo, pues la diabetes mellitus la defino como
una glicemia mayor a 110 en ayuno, o una curva de tolerancia oral a la glucosa mayor de 200, bla, 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 o una curva de tolerancia oral a la glucosa normal. Entonces ahí yo ya definí cuál es el caso y a partir de esa definición, entonces yo digo cuáles pacientes cumplen con esa definición. Entonces es muy importante definir claramente cuál es el caso. Las ventajas son útiles para formular hipótesis etiológicas y las limitaciones no determinan causalidad temporal de acontecimientos, es decir, no se sabe qué fue primero, si exposición a una enfermedad. Si yo, por ejemplo, quiero determinar, pero tienen mucha utilidad porque son fáciles de ejecutar, son económicos, son rápidos, permiten estudiar varias enfermedades o factores de riesgo a la vez, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Quiero saber la frecuencia de padecimientos oftálmicos en grupos anágel, cuáles son los diagnósticos. Posiblemente hago el conteo y describo cuáles son los más frecuentes. Y caracterizan la distribución de enfermedades respecto a diferentes variables. Por ejemplo, además, no solamente digo cuáles son más frecuentes, sino también los separo por grupo de edad. Digo así, catarata y la catarata senil es la más frecuente. Y por ejemplo, el glaucoma y el glaucoma juvenil es también de una importante causa de atención médica. ¿Y para qué sirve todos estos datos? Pues que son útiles para la planificación de administración sanitaria. El saber cuáles son las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, me ayuda a determinar cómo debo de comprar insumos o cuándo debo por ejemplo, habilitar otro quirófano para determinado tipo de atención o cuándo necesito contratar a otro médico para dar determinada atención. Entonces tienen esas ventajas, son muy útiles en la planificación de administración sanitaria. Las limitaciones por sí mismos no sirven para la investigación causal, no son útiles en enfermedades raras ni de corta duración, y la posibilidad de sesgos e información de selección. Bien, ¿cuál sería una posibilidad de sesgo de selección? Como les decía, se debe de definir adecuadamente la diabetes mellitus. Pero ¿qué pasa si la ADA al siguiente año, les estoy dando yo esa definición, que creo que ya está obsoleta, pero si la ADA para el siguiente año dice no, ahora diabetes mellitus se define como si, solo si hay una glicemia menor a 100, perdón, mayor a 95 y menor a 100 en ayuno. Entonces ya no cumple la definición de caso que ustedes se realizaron y por lo tanto ya no tendría validez el estudio. Es por eso que tiene un posible sesgo de selección o que estén utilizando criterios que solamente son válidos en una región y no en otra. Entonces solamente sus datos son útiles para una región y no en otra situación. Por eso esas son las principales limitaciones de los estudios de prevalencia. Como acotación, no para su trabajo o para sus proyectos que van a presentar, no pueden hacer este tipo de proyectos. Digo, sí los pueden hacer, pero no son válidos para la cuestión de su titulación. No pueden hacer estudios, no pueden hacer series de casos, estudios psicológicos, ni estudios de prevalencia. Sí los pueden hacer, me refiero a que... ¿Sí? Entonces, no están considerados como para que reúnan los requisitos metodológicos necesarios para probar que ustedes tienen las capacidades metodológicas para poder llevar a cabo un estudio. Entonces, sí los pueden hacer si hay una curiosidad, por ejemplo, de que quieren quieren determinar alguna frecuencia de algún evento o reportar un caso, pero no funcionan para la titulación. Para la titulación deben de ser estudios analíticos, descriptivos analíticos, como son los casos y controles y cortes, o bien un ensayo clínico. Bien, continuamos entonces con los casos y controles. Los casos y controles son procedimientos epidemiológicos analíticos, no experimentales y retrospectivos. Cuando yo hablo de retrospectivo y prospectivo, hago referencia al momento en que ocurre el fenómeno. Retrospectivo es que el fenómeno ocurrió en el pasado, prospectivo es que ocurrió o que aún no ocurre el fenómeno. Por definición, un caso sin controles es analítico porque va a hacer comparaciones, es no experimental porque no hay manipulación de variables y es retrospectivo porque el fenómeno ya ocurrió. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno de interés. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando de pacientes con glaucoma y sin glaucoma, el glaucoma es el fenómeno o la variable de interés, la variable de resolución, el glaucoma. Entonces ya existen, ya ocurre, ya los pacientes ya padecen el glaucoma desde antes de que yo los reúna para el estudio. Por eso es un estudio de tipo retrospectivo, porque la enfermedad ya existe o el fenómeno que estoy estudiando ya ocurrió. Lo que voy a hacer es buscar en la historia de sus pacientes para ver qué determinó que ocurriera el fenómeno. Entonces, casos y controles es por definición analítico, no experimental y sentido retrospectivo. Si ustedes van a poner tipo de estudio y me ponen en el tipo de estudio, es un estudio
de casos y controles analítico, no experimental y retrospectivo, como si estuvieran diciendo un pleonasmo, ¿sí? O dicen casos y controles, o dicen analítico, no experimental y de sentido retrospectivo, porque las dos cosas es lo mismo. Cuando yo digo casos y controles, por definición, estoy hablando de un estudio con estas características. Entonces, si yo digo, son casos y controles analíticos, no experimental y retrospectivo, es como si estuviera diciendo subir para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, es un pleonasmo, porque estoy diciendo lo mismo. Entonces, para que cuiden eso. O le llaman casos y controles o me describen que es analítico, no experimental y retrospectivo. Como sugerencia, utilicen la nomenclatura que es regularmente utilizada para los estudios clínicos epidemiológicos. Entonces, es mejor llamarle casos y controles o de cualquier otra de las clasificaciones que definir sus características. Los casos y controles comparan individuos con una enfermedad dada u otra variable de interés que se llaman casos con un grupo de control apropiado que no tengan la enfermedad, los cuales llamamos controles. La relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad se examina comparando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y controles. Es decir, voy a ver de entre los casos y los controles cuál es la frecuencia de algún determinado exposición a un determinado factor de riesgo, de tal manera que voy a determinar cuáles factores son asociados a los casos o para generar el glaucoma y cuáles factores se asociaron a los controles para prevenir el glaucoma, por ejemplo. En los casos y controles se obtiene esta medida de asociación que es la medida de OR o razón de momios. También se le llama razón de productos cruzados, de disparidad, predominio, proporción de desigualdades, razón de posiciones, oposición de probabilidades contrarias, etcétera. Tiene múltiples nombres. ¿Y cómo se obtiene? A partir de esta fórmula, donde yo lo que hago es una tabla de 2 por 2, donde tengo los grupos de casos, los grupos de controles, los grupos expuestos al factor de riesgo, los no expuestos, y los acomodo de esta manera, de tal manera que cuando yo multiplico A por D y B por C, ¿verdad? Y estos productos los divido, A por D los divido entre B por C, voy a obtener OR. La OR es una medida de asociación que permite cuantificar relación entre exposición y enfermedad y se calcula, como les decía, a partir de estas tablas de contingencia. La OR es un valor que va de 0 al infinito, nunca va a ser menor a 0. De 0 a 1, si la OR es igual a 1, significa que la exposición entre casos y controles es igual. Es decir, la exposición al factor de riesgo en los casos y controles es la misma y por lo tanto no hay asociación. Una OR de 1 significa que no hay una asociación de riesgo porque es la frecuencia de exposición es igual. Cuando la OR es menor de 1, significa que es un factor protector, porque resultó ser más frecuente en los controles. Y cuando una OR es mayor de 1, significa que es un factor de riesgo, porque ese factor en particular fue mucho más alto en los casos. Apúntenlo por ahí porque es importante para que puedan entender después cuando lean casos y controles o cuando quieran hacer sus análisis. Entonces, una OR de 1 significa que no hay relación. Una OR menor de 1 significa que es un factor protector. Y una OR mayor de 1 significa que es un factor de riesgo. Característicamente se dice que, que un factor de riesgo es clínicamente significativo, es decir, tiene relevancia cuando es de 2 o más, cuando su OR es de 2 o más. Bien, hay que definir claramente en los casos y controles, pues lo que es un caso y lo que es un control. Entonces, un caso se debe establecer de forma clara y explícita la definición de la enfermedad y los criterios de inclusión. Los casos deben tener incidentes, es decir, deben ser casos nuevos. Y la definición de control, los controles deben ser representativos de la población de donde provienen los casos y los controles deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de haber estado expuestos. Es decir, yo voy a tener casos, preferentemente casos nuevos, por ejemplo, voy a comparar entre los pacientes con glaucoma y sin glaucoma. Entonces, voy a hacer es voy a incluir a pacientes con glaucoma de reciente diagnóstico o glaucoma recién diagnosticado. ¿Sí? Y los voy a comparar con pacientes de las mismas características que ellos, a excepción de la presencia de glaucoma. Entonces yo defino entonces así el caso y el control. Los dos provienen de la misma población, por lo tanto tienen la misma probabilidad de haber sido expuestos al mismo factor de riesgo y busco en sus historias para ver cuáles son los factores que tienen mayor frecuencia. Ventajas: son menos costosos que estudios de seguimiento, que son los llamados cortes, son de corta duración, aplicaciones para el estudio de enfermedades raras y permiten análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad. Las limitaciones: no estiman la incidencia, facilidad de introducir sesgos de selección de información, por lo mismo si yo no tengo adecuadamente la definición de caso y control, ¿verdad? Entonces puedo tener sesgos.
Sesgos significan errores, ¿verdad? Errores sistemáticos, errores que se repiten, errores que son constantes durante todo el estudio. Entonces, si yo tengo una mala definición de caso, pues voy a seguirme equivocando cada que incluya un nuevo sujeto. Y al final, pues eso va a limitar la validez de mi estudio. Entonces, por eso es susceptible de tener sesgos de selección e información. Y la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre se puede establecer. Bien, ese es son los casos y controles. El otro estudio analítico descriptivo serían los cortes. En este tipo de estudios, los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor. Al inicio todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo. Un ejemplo clásico: pacientes fumadores y pacientes no fumadores, y los sigo a través del tiempo con el propósito de observar cuáles son las patologías. En este caso podrían ser patologías, ya se conoce la relación del cáncer, pero a lo mejor no la relación con la patología de la superficie ocular, ¿no? Entonces yo tengo pacientes que fuman, pacientes que no fuman, los sigo a través del tiempo y veo si aumenta la incidencia de patología ocular en los pacientes fumadores, ¿sí? Y al finalizar el periodo de observación, la incidencia de la enfermedad es mayor en el grupo de expuestos. Podemos concluir que existe una asociación estadística de la exposición a la variable y la enfermedad. Por ejemplo, en el mismo contexto que les estoy poniendo. Yo tengo pacientes, todos de la misma edad, de la misma etnia, provienen de la misma población, y yo los separo como fumadores y no fumadores. Y a los fumadores los sigo en el tiempo, al igual que los no fumadores. Y veo que los fumadores, por ejemplo, tienen mayor prevalencia de ojo seco. Empiezan con problemas de neoplasia intraepitelial conjuntival. Pueden tener, no sé, algún nevo, por ejemplo, o la generación de nevos, o melanoma en superficie ocular. Y veo que eso es mucho más frecuente cuando fuman que cuando no fuman. Entonces ahí yo determino que el fumar es un factor de riesgo, ¿sí? Pero para eso pues tengo que seguirlos a través del tiempo. Por eso son costosos, porque tengo que hacer un seguimiento a largo plazo de los pacientes para que yo pueda observar si el factor de fumar pues se asocia con el efecto o lo que quiero o los efectos que yo estoy asociando. En los cortes se obtiene una medida que es la medida de riesgo relativo. En el OR es una medida dimensional, es decir, que nada más es un número que nos establece una asociación y nos determina si es un factor de riesgo o un factor protector. El riesgo relativo es el que se interpreta como veces de riesgo. Cuando ustedes han escuchado de que el fumar incrementa 2.3 veces el riesgo de cáncer o 5 veces el riesgo de cáncer, etcétera. Entonces ahí ese es un riesgo relativo, se obtuvo a partir de un corte. Los riesgos relativos son los únicos que se interpretan como veces de riesgo, ¿sí? Para que no lo confundan con el OR. El OR no se puede interpretar como veces de riesgo. Un OR de 5 no significa que tenga 5 veces más riesgo. Un OR de 5 significa que la asociación es más fuerte, es más significativa, pero no significa que tenga 5 veces más riesgo. Y en el riesgo relativo sí, implica veces de riesgo. Entonces, en los cortes, como se está haciendo un seguimiento, se pueden hacer el conteo de nuevos casos. Por eso los cortes son útiles para poder calcular incidencias. Y de hecho, los riesgos relativos se establecen al dividir la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos de un determinado efecto. O también lo que es lo mismo, A sobre A más B sobre C más D. Esta fórmula, pues. Y también, entonces, de los cortes se obtiene entonces esta asociación de exposición y enfermedad que se conoce como riesgo relativo, y así se obtiene, ¿no? De la relación entre las incidencias y a partir de tablas de contingencia, donde yo tengo este acomodo, ¿no? De enfermos y sanos, expuestos y no expuestos, y de ahí obtengo yo mi riesgo relativo. Las ventajas estiman incidencia, como comentábamos, establecen temporalidad entre exposición y enfermedad, pueden establecer claramente que el factor de riesgo estuvo presente antes de que se presentara la enfermedad y permite el análisis de múltiples efectos ante una exposición determinada, por ejemplo, el tabaquismo y múltiples efectos oftalmológicos. Las limitaciones son de costo elevado, ¿por qué? Por el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento es a largo plazo, dificultad en la ejecución, hay mucha pérdida de pacientes durante el seguimiento, algunos pueden dejar de acudir. Entonces, eso es lo que genera pues su dificultad en ejecución. No son útiles en enfermedades raras. Requieren generalmente un tamaño muestral elevado por lo mismo, porque hay mucha pérdida de pacientes. Y el paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos. Por ejemplo, ustedes están midiendo a lo mejor un efecto a través de una metodología que es obsoleta al paso del tiempo, y por lo tanto
Esto hace que su método pues ya no sea válido o ya no sea efectivo y eso disminuye la validez. Y como decía, pues la posibilidad de pérdida de sujetos en el seguimiento. ¿Dudas en relación a los casos y controles y cortes? Doctor, entonces el corte es para sacar como factores de riesgo, ¿no? Los dos son para factores de riesgo, solamente que en los cortes se van a identificar el factor de riesgo ya está identificado. Por ejemplo, yo digo, pues son pacientes fumadores y no fumadores. Y entonces a los fumadores los sigo en el tiempo. Entonces, hay cortes que son más pequeñas. Por ejemplo, hablando de oftalmología, por ejemplo, podrán decir a pacientes que tienen, que tienen complicaciones durante la cirugía de catarata. Entonces, ¿qué hacen? Pues van a poner a pacientes con antecedente traumático, etcétera, y entonces ahí ya ven el efecto que tiene sobre el resultado a colocar un lente tórico, por ejemplo. Entonces el seguimiento pues es mucho más corto, ¿no? O sea, no significa que un seguimiento tiene que ser por años, pero usted ya identifica los factores de riesgo desde antes. Ahí no buscan los factores de riesgo, ahí ustedes ya saben cuál es el factor de riesgo o infieren o suponen cuál es el factor de riesgo y a partir de la exposición al factor de riesgo separan a los grupos. No sé si me voy a entender. Y en los casos y controles no. En los casos y controles ustedes saben la enfermedad, pero no han identificado factores de riesgo. Entonces van a buscar en la historia del paciente los factores de riesgo. Ah, ok, doctor. Sí, ya. ¿Queda un poco más claro? Entonces, Sí. para responder de una manera más breve, casos y controles me ayudan a identificar factores de riesgo y casos y controles, factores de riesgo, a identificar factores de riesgo y corte, a asociar factores de riesgo a efectos. Espero que haya quedado un poquito más claro. Doctor, y estos dos tipos de estudios entran dentro de son analíticos, ¿verdad? Son analíticos porque hacen comparaciones, así es. Ok, entonces a llamarle analítico es decir que es experimental. No, analíticos que hacen comparaciones. Un estudio experimental hace comparaciones. Por eso también un estudio experimental también es analítico. Mm, Las clasificaciones no son ok, excluyentes. Por ejemplo, el decir transversal, una sola medición y longitudinal, múltiples mediciones, también se puede aplicar un estudio experimental, si solamente va a ser una medida o múltiples medidas, pero se prefiere utilizar el término transversal y longitudinal para los descriptivos. Así como analítico se prefiere más para los estudios de este tipo descriptivo, pero no significa que un experimental no sea analítico, porque también va a hacer comparaciones. ya. Bien, gracias. De hecho, por ejemplo, cuando tiene múltiples mediciones, se dice en los estudios experimentales se le llama con múltiples post-pruebas. Así se le llama. No lo voy a meter en eso porque pues, no lo van a utilizar y ustedes todos van a hacer estudios clínicos epidemiológicos. Pero hay manera de decirle, en vez de llamarle longitudinal, le llamamos con múltiples post-pruebas. No me voy a meter mucho en eso en los experimentales porque no tiene sentido porque ustedes no lo van a revisar. Entonces, pero bueno, si hay equivalencias, pues, con de múltiples mediciones. Bien, ¿alguna otra pregunta para terminar ya con los experimentales? Muy bien, vamos a continuar entonces con los experimentales, que el ensayo clínico pues, es el estudio experimental por excelencia de los estudios clínico-epidemiológicos. Entonces, como les comentaba, los estudios experimentales se caracterizan porque el investigador manipula la condición de la investigación y manipula la exposición. Por ejemplo, yo voy a dar un determinado tratamiento a un grupo y al otro grupo no. Voy a hacer una determinada técnica quirúrgica en un grupo y en el otro la técnica quirúrgica estándar. Voy a utilizar un nuevo dispositivo médico y en los otros pues no voy a utilizar el dispositivo, etcétera. El gran control que se tiene sobre el diseño facilita la interpretación de asociaciones como causales. Como yo pues estoy estableciendo o modificando la exposición, en este caso yo modifico la causa o la variable independiente, pues puedo asumir que los efectos son causados por esa variable independiente. Por eso estos estudios experimentales son los que permiten establecer causa y efecto. Son utilizados para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o para evaluación de actividades de planificación y programación sanitaria. El ensayo clínico, como les decía, es el estudio por excelencia, ejemplo por excelencia de los estudios experimentales clínico-epidemiológicos y el ensayo clínico es el más frecuente.
Los sujetos son pacientes y evalúan uno o más tratamientos para una enfermedad o proceso. La validez de este estudio radica en la aleatorización y la presencia de un grupo control, es decir, debe de cumplir con los requisitos de un experimento puro. Aleatorización de los sujetos a los grupos y la presencia de un grupo control. Las ventajas es mayor control en el diseño, menos posibilidad de sesgos debido a la selección aleatoria de los grupos, son repetibles y comparables y permiten establecer relaciones de causalidad, lo que ya hemos venido hablando. Las limitaciones regularmente implican un costo elevado porque pues, si se habla de nuevas terapias, nuevos tratamientos, etcétera, pues eso es lo que generalmente eleva el costo. También para evaluar los efectos, pues muchas veces utilizan estrategias para valorar los efectos que son tecnologías novedosas y por eso también elevan el costo. Limitaciones de tipo ético, responsabilidad en la manipulación de la exposición, es decir, yo no puedo tener un grupo sin tratamiento. Por ejemplo, si hablamos del cáncer y yo quiero ver los efectos de una nueva terapia en cáncer, pues no puedo tener un grupo sin tratamiento, porque éticamente pues no puedo dejar al paciente sin tratamiento cuando está ante una condición mortal, ¿no? O que está deteriorando su vida. Entonces hay limitaciones de tipo ético. No es como los animalitos, ¿verdad? En los animalitos yo puedo sí inducir el cáncer y a unos darles tratamiento y a otros no. Pero en los sujetos o en los seres humanos, pues éticamente no es posible. Dificultad en la generalización debido a la selección o la propia rigidez de la intervención. Cuando yo soy muy rígido a la hora de seleccionar los sujetos o establezco demasiadas condiciones, pues eso limita entonces que estos eventos puedan ser generalizados. Es decir, si yo estoy tratando un nuevo medicamento para la diabetes, pero yo solamente selecciono pacientes diabéticos con hemoglobinas glucosiladas entre 7 y 9 y que tienen además 5 años de diagnóstico y que tienen, mientras más características le pongo a la hora de la selección, entonces solamente los resultados van a ser útiles para esa población en particular. Entonces tiene que tener también cuidado con eso, porque entonces se va a hacer difícil generalizar los resultados. Otro de los ejemplos de experimentos que en los estudios clínico-epidemiológicos serían los ensayos de campo. Estos tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla y estudian factores preventivos de enfermedades o como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas. Es decir, ustedes tienen, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en la actualidad? ¿No? Estamos ante un mega ensayo de campo. Entonces, lo que están haciendo es, pues, se está haciendo el seguimiento, se están aplicando las vacunas, los grupos están ya establecidos, por eso es de grupos intactos, no hay aleatorización, porque ya están los grupos establecidos, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá o la zona metropolitana, y lo que se hace es aplicar las vacunas y seguirlas en el tiempo, y es cuando se reportan, ¿no? Los efectos de la AstraZeneca, los efectos de la vacuna de Pfizer, etcétera. Entonces, ese es un ensayo de campo. Estudia factores preventivos. También puede ser, por ejemplo, para campañas de promoción, por ejemplo, pues a una población determinada y le doy promoción de la salud para prevenir obesidad y a otra no y veo qué efectos tiene sobre sus cambios de hábitos alimenticios, por ejemplo. Ese también es un ensayo clínico y es un ensayo de campo. El ensayo comunitario incluye intervenciones sobre bases comunitarias amplias, que es lo que más o menos estaríamos haciendo ahorita con la vacuna de COVID. El ensayo de campo es en poblaciones más pequeñas. En los ensayos comunitarios son en comunidades completas. Estos tipos de diseños suelen ser cosas experimentales. Existe manipulación pero no aleatorización. Como les comentaba, los grupos ya están formados, en la que una o varias comunidades recibirán la intervención, mientras que otras servirán como control, que sería entonces pues, el ejemplo de las vacunas, ¿no? Ok. Entonces, esos son los principales estudios clínico-epidemiológicos y esos nada más son algunos conceptos que sí deben de tener ustedes o de tener como muy claros, que es la precisión. La precisión en un estudio se conoce como precisión a la ausencia de error aleatorio. Un error aleatorio se reduce aumentando el tamaño muestral. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la precisión de un estudio? Es decir, para disminuir la ausencia de error aleatorio, un error no esperado, sería a través de aumentar el tamaño muestral. La validez es la carencia de error sistemático. ¿Qué significa? Es la carencia de un error que se repite con cada medición. Para esto se identifican como dos componentes de la validez, el interno y el externo. Se reduce el error sistemático controlando los sesgos de selección, es decir, estableciendo adecuadamente cuáles van a ser los criterios para seleccionar a los pacientes, para disminuir los sesgos de observación e información, cómo los mido y cómo pido la información. Entonces, mientras más juicioso y exacto sea en esto, voy a disminuir la capacidad de sesgos sistemáticos y por lo tanto aumento la validez interna de mi trabajo.
¿Cómo hago esto? Por eso es que es importante que cada medición que vayan a hacer ustedes en sus sujetos esté fundamentada en mediciones previas que ya han sido validadas, porque de esa manera se disminuye el sesgo de observación. Por ejemplo, si yo voy a medir el ojo seco, pues no voy a medir, yo no voy a generar mi propia escala, porque ya existen escalas muy puntuales, muy adecuadas, que ya han sido validadas, como es el OSDI, entonces utilizo el OSDI para medir el ojo seco, por ejemplo. Entonces, de esa manera disminuyó un error, un sesgo de selección y de observación. ¿Sí estoy siendo claro? Por eso es que todo lo que hagan ustedes tiene que estar, digamos, fundamentado en literatura previa para buscar la validación. Para esta validez interna nos permite nos permite, pues, si tenemos una buena validez interna, nos permite generalizar los resultados, y esa es la validez externa. Es decir, la validez externa es que tanto yo mis datos o los resultados de mi estudio se pueden llevar a las poblaciones en general. Entonces debemos de cuidar tanto la validez interna como la validez externa. Validez interna es qué tanto la asociación o los efectos que estoy viendo en mi población por la manipulación de variable independiente es válido, es decir, es coherente, es verosímil o es verdadera. Y eso es validez interna, es mi confianza en mi propia investigación. Y la validez externa es cómo esa investigación sí puede ser llevada a otras poblaciones. O sea, los datos pueden ser traspolados hacia otros campos o hacia otras poblaciones. Entonces hay que cuidar la validez interna y la validez externa. Y los sesgos, pues como comentábamos, son errores sistemáticos que se producen. Errores sistemáticos significa que se repiten de manera sistemática, es decir, en una tras otra, una ocasión tras otra. Y producen una estimación equivocada del efecto. Un ejemplo de un error sistemático, por ejemplo, de información, sería el utilizar, por ejemplo, una báscula descalibrada. Si yo utilizo una báscula descalibrada, pues todos mis pacientes, todos van a salir con un peso inadecuado o un peso que no es el real. Pero al ser un sesgo sistemático, ¿verdad? Pues va a tener cierto efecto sobre mis resultados. Entonces puede sobreestimar o subestimar el efecto de la variable independiente. Entonces, pero ahí ese sería un riesgo o un sesgo sistemático, porque a todos los pacientes los medí con la misma báscula y la báscula estaba descalibrada. Entonces, ese es un riesgo, es un sesgo de tipo sistemático de información, porque estoy obteniendo datos que no son verosímiles. ¿Sí? Entonces, ahí es importante evitar en lo posible los sesgos. Siempre van a existir algunos errores, es lo normal, pero lo importante es buscar intencionadamente los posibles sesgos y reducirlos. Por eso es que en los ensayos clínicos pues se utilizan materiales calibrados, en todos los sujetos se utilizan los mismos tipos de, por ejemplo, si es una intervención de mismo de suturas, o el mismo cirujano hace todas las cirugías, para tratar de evitar esos sesgos. Bien, les voy a compartir de esta ocasión, les voy a compartir de una vez esta clasificación para que ustedes la vayan considerando, y lo que seguiría pues a su trabajo es que ya hicieron la hipótesis, ahora van a decir qué tipo de diseño van a utilizar. Me van a decir, pues va a ser un diseño no experimental o descriptivo, casos y controles, o va a ser un diseño experimental tipo ensayo clínico, o voy a hacer un ensayo de campo o un ensayo comunitario. No es suficiente esta información que les estoy dando. Es importante que una vez que definan ustedes, por ejemplo, voy a hacer un ensayo clínico, tienen que leer sobre el ensayo clínico, porque el ensayo clínico tiene características particulares como puede ser el consentimiento informado, el cegamiento de los sujetos, el ciego, el doble ciego. Hay otras características que son importantes a considerar, que no me voy a meter mucho porque no todos van a hacer ensayo clínico. Entonces, todos tienen la responsabilidad de leer esa parte. Entonces, si una vez que definan cuál va a ser su tipo de estudio, van a entonces a profundizar sobre ese tipo de estudio, ¿sale? Para que entonces no les falte ningún elemento. La intención de la clase de hoy es que ustedes puedan identificar cuál es el tipo de estudio que más se acomoda a su investigación, y es lo que me van a compartir la siguiente clase, que sería el día de mañana, porque les debo una clase. Entonces, el día de mañana nos veríamos, si no tienen inconveniente, a las 7:30. Y ya veríamos entonces el avance que llevan hasta ahorita de su trabajo. Es decir, que espero revisar planteamientos, hipótesis y tipos de estudio. Lo vamos a hacer como ha sido hasta el momento, lo vamos a hacer entre todos, de tal manera que podamos entonces verificar entre todos o dar nuestro punto de vista con el propósito de todos aprender a la hora de que estamos siendo corregidos o a la hora de corregir. ¿Sí? Entonces, así lo haríamos. Y Doctor, ¿sí? doctor, pero o sea, en mi protocolo, o sea, ¿dónde
¿Dónde incluyo qué tipo de estudio? ¿Debajo de mi título? O... Al final, ahorita te llaman planteamiento del problema, después de hipótesis, pongan tipo de estudio. Todavía no estamos organizando nada. Ya después yo les voy a decir cómo se organiza. Ah, ok, bien. Sí, ahorita no Pero se preocupen. ¿alguna bibliografía que nos recomiende? Para verlo de tipos de Sampieri. estudio, y hay algunos, no alguno particular, pero creo que ya les había compartido un par de libros, si no me Sí, recuerdo. nos El había Sampieri, comentado Sampieri. ajá, y había otro que es para estudios clínicos, también ahí lo pueden consultar. Si no, ya se los había compartido, según yo, ya les había mandado este, esos libros, según yo. Y si no, ahorita trato de compartírselos también. Oiga, doctor, perdón, no sé si me permite compartir pantalla. Tengo un ejemplo en mi protocolo de cómo se coloca, que ya lo habíamos utilizado en algún otro hace mucho tiempo, pero Ajá. quisiera corroborarle, no sé, porque si es así, pues de una vez, ¿no? Capaz si le sirve. No, Sí, el orden sí, luego se los sí, doy porque les voy a dar un formato específico. Entonces van sí, a tener un formato. Un formato, el orden en realidad es de acuerdo a cómo lo hagan en la institución que se los pidan. Por Ah, ok, ejemplo, ok, ok. hay algunos que, les había dicho, hay algunos que les piden planteamiento del problema y otros les piden, además del planteamiento, justificación, objetivo por separado, etcétera. Entonces, más que nada hay que ajustarnos a lo que nos pidan en el lugar. Entonces, yo les voy a dar los requerimientos para que me lo den de esa manera. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita Doc, no tiene mucho sentido el orden porque yo se los voy a dar. ¿podría anexar la presentación aquí, por favor? ¿Qué es lo que Para voy a hacer descargarla de ahorita? nuevo. Ujú. Gracias. Ya está subiéndose la presentación. Voy a tratar de subirles los libros también. Muchas gracias, Doc. Espero que sí se puedan subir. Ya tienen ahí déjenme nada más busco el libro. Metodología. No me facilita mucho podérselos enviar. Déjenme ver. Sí, porque no, el buscador no me los da. Déjame ver si se me permite aquí. Si no, me pueden enviar un WhatsApp y se los envío ahí por WhatsApp a ver si ahí caben. Sí, porque no los puedo localizar. Entonces, se los envío por ahí en un WhatsApp a alguno de sus compañeros y para que se los haga llegar, ¿sale? Para que tengan el Sampieri y el de metodología, que son unos libros que yo les sugiero para que puedan ustedes utilizar esos libros para referencia y que puedan profundizar en los temas. Y acuérdense que aquí pues yo les doy solamente los elementos básicos. Entonces, pero si tenemos que profundizar, pues para poder, si tenemos duda, pues poder profundizar en algún tema en particular. Entonces yo ahorita en el transcurso de la mañana les hago varios libros y nos estaremos viendo mañana para ver entonces sus planteamientos del problema y su tipo de diseño, ¿sale? Y si hay oportunidad, mañana continuamos con clase, dependiendo de qué tanto avancemos mañana.
váyanse animando porque todas las personas que no han participado son las que quisiera que participaran el día de mañana con el propósito pues de que te vayan aumentando o más bien dicho, va a ir definiendo sus protocolos, ¿sale? Bueno, entonces nos veríamos mañana, muchachos. Gusto en saludarlos y que tengan muy buen día. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias, doctor. Igualmente. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós.